Iniciamos el programa de Radio Minuto 60, transmitido a través de Radio Venus, de 20 a 21 horas, programa que va de lunes a viernes. El medio de comunicación con la radio es el WhatsApp 342-463-4069. Buenas noches, amigos oyentes. Hoy miércoles 14 de septiembre continuamos con el tema El fantasma de Eloísa Moritán, oriunda de Texanos Pinto, un pueblo ubicado a 15 kilómetros de Paraná, Entre Ríos. La historia se inicia a fines del siglo XIX con el casamiento de un miembro de una familia adinerada de Texanos Pinto con la señorita Eloísa Moritán. El enigma sobrevuela la vida de Eloísa. Al parecer, la mujer fue testigo de un hecho familiar que afectó su salud mental, y el esposo decidió encerrarla en un altillo, donde pasó los días hasta su desaparición y misterio. Eloísa, según centenares de testigos, enloqueció. Nunca más nadie la vio. La familia restante abandonó de imprevisto la casona, dejando muebles, casi todo. La casa estuvo en buen estado hasta que los rumores de la existencia de un fantasma y de un inmenso tesoro enterrado produjo que los curiosos destruyeran el lugar casi por completo. Hoy el monte espeso ha cercado las ruinas. El lugar es escalofriante, trépido y perenne fantasmal. La casona fue construida en 1864 y abandonada en la primera mitad del siglo XX. Cientos de vecinos curiosos, aventureros, apasionados por lo paranormal, incluso periodistas, dan testimonios de inexplicables sucesos inéditos y aterrorizantes del lugar. Se dice que Eloísa tuvo por lo menos 2 hijos. Se ignora también a ciencia cierta el fin de ellos y también el desenlace de un hermano discapacitado de ella. Vamos con un tema musical, luego un testimonio de una mujer que sus ancestros son nativos del pueblo y al final del programa la conclusión. Tus mensajes, tus pedidos. Conéctate al WhatsApp. Hacemos una pausa. Enseguida vuelve más programación. Hola, yo me crié en Paraná, iba de visita ahí a Pinto en las vacaciones. Y hemos frecuentado la casa, esa embrujada que le llaman, cuando todavía estaba en pie. Íbamos a buscar membrillo, el fruto para hacer el dulce. Y la historia que nosotros sabemos de chico es como que la familia, el matrimonio se había ido a Paraná a hacer compra. La empleada había quedado cuidando al hijo de la pareja. Y dice que cuando llegaron se sentaron a almorzar y la señora preguntó por el hijo y dice que la empleada le dijo, lo están comiendo, como que lo había cocinado, matado y cocinado. Esa fue con la historia que nosotros nos criamos. No sé si lo hacían por miedo para que no ingresemos a la casa o qué. Igualmente ingresábamos, siempre había como una energía así rara. Se sentía como ruido y también decían que había una víbora que se comía los animales, la gente y eso. Pero no sé si lo hacían para hacernos tener miedo o qué, pero se sentía ruido en esa casa. La casa todavía estaba en pie, tenía la mesa como servida, por eso siempre yo creí en la historia, porque estaba como una mesa servida con vasquilla. Había cortinas, sillones, ya todo de ruido por la lluvia, porque ya penetraba, digamos, el agua. Había una bañera hermosa y también en su alera había una virgencita de chapa, esas que se usaban antes. Decía que si sacaba esa virgen la casa se caía, todo así, cosas así. Y en la entrada tenía un cartel que decía en color azul, prohibido de entrar, todo mal escrito, digamos, con errores. Y accedíamos hacia la casa porque los vecinos tenían las llaves del candado de ese portón. Y mis tíos eran uno de los que cuidaban porque se tornaban en el pueblo
Y bueno, cuando teníamos la llave hacíamos sin permiso, sin autorización. A la hora de la siesta nos escapábamos a buscar membrillo para hacer dulce. Hola, buenas noches. Estamos en comunicación con Norma. A Norma le vamos a consultar referente a una casona que fue construida en 1864 en Texanos Pinto y que ella tenía familiares allá y conoce el pueblo, conoce esta pequeña ciudad y conoció la casa esa también. Hola Norma, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo está Héctor? ¿Cómo te va? Bien, bien, bien. ¿Qué nos podés contar de Texanos Pinto, del lugar, de la casa esta donde vivía Eloísa Moritán? ¿Qué pasó con y todo eso? Bueno, mi madre era oriunda de Tesanos Pinto, con mis abuelos. Mi mamá era Telvina Rosa Ricker, sí. Mi abuelo era Andrés Ricker y mi abuela era Rosa Strack. Momentos lindos de campo. Y bueno, y yo no conocía a la gente porque yo era muy chiquitita, yo nací en el 65, pero conozco la historia por mi madre y mis abuelos, que la casa, le decían la casa embrujada. ¿Por qué? Porque la familia de ese lugar tenían 2 hijos pequeños, la señora era maestra, tenían mucho dinero y tenía una empleada que atendía los quehaceres de la casa. Sí. Y bueno, y cuando los padres fueron a la ciudad de Paraná a hacer compras, cuando volvieron preguntaron por esa bebé. Y bueno, y esa bebé, según la señora que la cuidaba, decía que la beba estaba durmiendo. Y bueno, y los padres comieron, todo el otro nenito lo llevaron a dormir la siesta porque el otro nene era más grande. Y bueno, y cuando fueron a llevar al pequeño a dormir, la mamá seguía preguntando por su hija y la señora en un momento le dice que si le había gustado la comida que ella había realizado. Y bueno, y resulta que después la señora que lo cuidaba le dijo que ella había matado a su hija y que se las había dado de comer. Y así que después la mamá de la bebé se quedó loca, por ese motivo después la señora la llevaron presa y el hombre con su hijito se fueron y abandonaron la casa y él se fue a vivir a otro lugar y nunca más se supo de ello. Por eso esa era la casa abandonada y la llamaban casa embrujada. Eloísa Moritán era la señora esa que se volvió loca. Sí, la dueña de la casa y después por eso quedó abandonada la casa porque la casa estaba completa. Lo que pasa que después con los años, a no saber más nadie de ir al lugar, la abandonaron a la casa por completo porque la señora quedó loca. Nosotros cuando fuimos más grandes, nosotros nos escapábamos de nuestros abuelos y con mis hermanos y mis primos que vivían ahí. Nosotros vivíamos en la ciudad de Paraná, pero siempre íbamos a pasear a la casa de los abuelos. Claro. Y cuando los abuelos dormían la siesta, nosotros nos escapábamos y andábamos en los caballos porque era bastante lejos de donde vivían nuestros abuelos y nosotros íbamos a buscar fruta porque había muchas clases de árboles frutales, había durazno, había naranja, manzana, pera, y nosotros nos escapábamos de los abuelos que nos cuidaban y ellos dormían la siesta y nosotros nos escapábamos y íbamos a buscar. Por ese motivo le llamaban la casa embrujada de la gente. Que hay muchos comentarios que se escuchan, gritos, llantos. Sí, hay. Eloísa cuando enloqueció, el marido la dejó en un altillo encerrada. Y después se fue. No. Eso nunca supimos. Sabíamos que le habían llevado a Paraná, por las historias que comentaban, que le habían llevado a Paraná y le habían internado en un loquero. Y bueno, y resulta que por ese motivo ella quedó internada, porque quedó loca de la misma forma de que la empleada doméstica le dijo lo que había hecho con su hijita. Claro. Y nosotros éramos chicos, ponele 10, 12 años, después cuando fuimos un poquito más grandes nos escapábamos en los caballos y andábamos ahí. Había comentarios que había una víbora muy grande, nosotros nunca la llegamos a ver, nosotros siempre nos íbamos con los caballos de los abuelos ahí. ¿Y esa casa fue destruida? ¿Qué pasó?
Nosotros hace más o menos unos 10 años atrás que anduvimos en el pueblo, que fuimos al aniversario de los 100 años de la escuela de campo de Tesanos Pinto, que fuimos con unas hermanas, unas primas, y la pasamos muy lindo. Fuimos y ya no había ventana, no había puerta, ya la mayoría de ladrillos estaban tirados en el piso, las tranqueras tampoco existían, ya la habían sacado, la misma gente sacaba las cosas, porque la casa había quedado amueblada, tenía todo. Al pasar los años la gente lo fue llevando las cosas, porque cuando nosotros éramos chicos íbamos y se veía la cama, se veía la mesa, la silla, las cosas, todo cosa de campo, cosas antiguas tenían. Era muy lindo en su época cuando estaban en pie la casa, estaba linda, pero con el transcurso de los años, mira, yo nací en el 65 y tengo 56, así que imagínate los años que ya no queda nada de ese lugar. Pero o sea, fue una incógnita toda la vida de esa gente y después que desaparecieron y no se supo más de ellos, tampoco. Nunca más se supo de ellos. El fin que tuvieron, nada. No, fue muy misterioso todo. Muy misterioso porque mi mamá, me recuerdo que cuando nosotros éramos chiquititos siempre nos contaba las historias. Y después la cocina, yo no tenía la cocina en la misma casa, yo tenía, era como una cocina abajo, una cocina fogón, y arriba era como un altillo, como una torre, y arriba de la cocina, que en esa época era como un altillo, pero no era un altillo, era el tanque de agua que se cargaba el agua con los molinos en esa época. Claro. Pero era una casa, vengamos a decir, de clase media, de clase alta, clase baja. No, era una casa de gente de plata, era en muy buena posición estaban, porque eran muchas hectáreas lo que había. Aparte los muebles y todo, te dabas cuenta cuando era gente de alta sociedad, porque nada que ver a nosotros que éramos pobres, porque nosotros éramos humildes. Claro. Pero era muy linda la casa, nosotros íbamos siempre, pero con el tiempo la gente fue abriendo y nosotros entrábamos, nunca teníamos miedo. Lo que era la vida, ¿no?, de campo. Claro. No era para saber eso porque escuché en internet, vi por ahí, vi videos, vi fotos, vi escritos referente a la casa esta embrujada de Tesanos Pinto y recordé que ustedes tenían familiares allá. Sí, y hace unos pares de años atrás pasaron, yo vivo ahora en Buenos Aires, yo hace muchos años vine de Paraná, yo tenía 16 años cuando me vine hace 40 años que estoy en Buenos Aires. Nosotros siempre vamos al campo de los abuelos. La última vez que fuimos fue para ese tiempo, que fuimos al aniversario de los 100 años de la Escuela del Pueblo. Claro. Pero si vos podés conocer y podés ir a visitar, no es difícil llegar, porque vas hasta la estación del tren. Sí. Y después de ahí haces un zigzag que es como una lomita, doblás para tu mano derecha de la calle y te lleva en la misma calle, te lleva a la tapera. Ajá. Qué lindo para ir a conocerla, estaría bueno. Muchas gracias por tu tiempo, gracias por todos tus comentarios y todo lo que sabías. No hay por qué, un gusto. Gracias. Muy buen programa, que tengas unos buenos éxitos. Gracias, un beso, hasta pronto. Bueno, hasta luego, buenas noches. Adiós. Gracias por el llamado, adiós. Adiós. Cada vez somos más. Sumate a nuestro aire. Programa tu música. Somos parte de tu vida y tenemos toda tu música. Eloísa, condenada a destruir inclusive a quienes amaba. Eloísa, condenada a vivir con quien la odiaba. Eloísa, sola, aún hoy, sigue luchando.
¿Cómo andaba mi amigo Héctor? Mirá, en el año más o menos, yo tenía 14 años más o menos, estábamos terminando el 7º grado y tenía como 14 años. Y bueno, en ese tiempo para nada se hablaba mucho de eso, de la casa de Pinto y Pinto y Pinto acá, Pinto allá. Y bueno, nos fuimos con un grupito de amigos, con carpa, todos nos fuimos a pasar. Íbamos a instalar ahí a ver qué era tanto ese que hablaba de Pinta, Pinta allá. Y bueno, nos fuimos en moto, me acuerdo. Era un día viernes era, y nos fuimos hasta allá, llegamos a Pinto. Me acuerdo que éramos 7 pibes. Habíamos ido en 4 motos, me acuerdo. Y éramos los 7 amigos de siempre nomás. Y bueno, durante el día entramos al lugar y cuando entramos, en ese tiempo la casa todavía estaba amueblada, porque fui en 2 oportunidades al lugar. La primera vez que fui, la casa tenía algo de mueble, tenía muebles antiguos que estaban buenos, había como que si alguien vivía todavía ahí, alguien. Y bueno, y nosotros hemos ido con un equipo de carpa, todo. Y no necesitamos armar las carpas porque estaba buena la casa todavía. Las puertas estaban semicerradas, no estaban rotas, nada. Bueno, y nos quedamos ahí. Bueno, cuando empezó a oscurecer fue el tema que instalamos afuera, hicimos una fogata con mis amigos y en un momento escuchamos vimos, mejor dicho, que la puerta de entrada se empezó a abrir y cerrar sola, de un lado para el otro lado. Y las ventanas se abrían y se cerraban, Ya cuando vimos todo eso, medio que no, bueno, nosotros habíamos con unos machetes, porque no sabíamos con qué lo íbamos a encontrar. Entonces, encaro yo que siempre fui el cabecilla del grupo, y encaro para adentro con un machete y otro amigo mío con otro, y una linterna. Y vamos entrando y se me cierra la puerta de golpe y me pega en la cara. Cuando me pega en la puerta, yo le pego una patada para adentro de la puerta y se abre la puerta. Y entramos y no veíamos nada. Y en un momento que nosotros vamos entrando, nos revolearon 3 platos, me acuerdo. Y mi amigo giró la linterna rápido para ver quién había y no había nada. Cuando nos giraron los platos y no vimos nada, queremos salir para afuera y nos cierran la puerta y no se podía abrir la puerta y no se podía abrir. Y bueno, y yo le decía a mi amigo, agarrar la linterna, cuando quiere agarrar la linterna se la sacan así de las manos y la linterna queda rodando. Cuando la queremos agarrar veo que hay una presencia así como que me empuja. Y bueno, cuando me empujó eso, ahí sí me agarró miedo y rompimos una ventana, me acuerdo, y salimos de ahí. No aguantamos ni media hora ahí adentro. Esto fue tipo 9 de la noche. Arrancamos la moto y nos fuimos. Bueno, esto fue cuando yo tenía 14 años. Después, con el tiempo, nos volvemos a juntar. Nunca más se habló del tema, nada, con mis amigos. Y una vez me pongo con otro amigo, con Pablo, me acuerdo que habíamos ido esa vez. Nos ponemos a hablar del tema y ¿te acordás de esto y aquello? Le digo, sí, yo me acuerdo. Le dice, si vamos a ver otra vez, me dice, no, le digo, yo no quiero ir más a ese lugar, le decía yo. Pues le había agarrado a mí de verdad. Y bueno, la verdad que esa vez nos juntamos, no éramos 7, fuimos 25, entre mujer y varones, todos amigos. Fuimos también, pero ya cuando fuimos, la casa no estaba igual. Ya los muebles no estaban, las vajillas no estaban, ya estaba las paredes todas escritas con aerosol. Estaba todo cambiado ya, estaba más deteriorado, no estaban los platos, ya estaba todo más desordenado, los muebles que había, algunos estaban, otros no. Y bueno, fuimos de día, fuimos a la mañana.
Y ese día, bueno, no pudimos notar ninguna presencia ni nada raro, pero la mayoría de la presencia que la tuve, que ahí había algo que no era natural, fue cuando tenía 14 años, en el año 2019. No, sí, en el 2019. La conclusión a la que arribamos es que efectivamente Eloísa Moritán existió. También el lugar, que esto es materialmente comprobable. Por relato de testigos, Eloísa enfermó psiquiátricamente y su esposo la encarceló en su propia vivienda. Luego ella desapareció y el resto de la familia, que serían su marido y posiblemente hijos, tomaron rumbo imprevisto e incierto, abandonando el lugar, dejando muebles y cosas valiosas en la casa. En primer lugar, debemos tener en cuenta que estamos hablando de una historia que ocurre en el siglo XIX. En ese entonces, los grandes latifundios, poderosos, adinerados de los pueblos, eran ajenos a las leyes y sus conductas no eran reprochables. También hay que tener en cuenta que la medicina forense, la justicia, criminalística, policía científica eran muy retrógradas, incluso las pruebas de ADN, entre otras, aún no existían. Hasta esta parte de la historia todo es coincidente. Luego el misterio se apodera del lugar y nada más se sabe, de donde fluyen las hipótesis, probabilidades y posibilidades propias del ingenio humano. Desde allí para adelante ya queda sumergido al libre albedrío de la creencia o no de los acontecimientos paranormales del lugar. Como conclusión digo que, creamos o no en lo esotérico, debería existir en la Argentina, al igual que en otros lugares del mundo, una parte de la justicia y sus organismos auxiliares dedicados a investigar estos cientos de casos que posiblemente sean la resultancia de una acción típicamente antijurídica y culpable, resumiendo, de un delito. De esta forma se daría paz a personas que padecieron injusticias que culminaron con su existencia. Muchas gracias por compartir con nosotros y será hasta mañana. Esto ha sido todo. Esto ha sido todo. En estos momentos hemos llegado al final. Esperamos se hayan divertido. Nos vemos muy pronto.